Dios les bendiga a todos, bienvenidos al How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Nuevamente los directores de este programa, Jonathan, Christian Aldana, su servidor, le damos la bienvenida a este nuevo episodio. Muchachos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué onda? Buenas tardes o días a todos. Muchas gracias siempre por sintonizarnos y gracias a todos por sus comentarios que siempre nos han dejado y por las personas que se nos han acercado y dicho que este programa ha sido de bendición para ellos. Ese es el anhelo de nuestro corazón, que siga llegando hasta sus hogares, hasta donde ustedes los están escuchando, ¿verdad? Y que podamos tocar temas, resolver preguntas y algo que edifique sus vidas, ¿verdad? Amén. Christian. Igualmente, saludos a todos desde aquí, desde Transportes y Logísticas Aldana. Es que le vi dicho que parezco troquero por mis audífonos, pero es una bendición estar nuevamente con ustedes y también una bendición estar con este invitado, que voy a dejarte el privilegio, Oliva, y que lo presentes. Amén. Amén. Queremos introducir en este momento y amén, es un privilegio nuevamente. Yo digo nuevamente porque hemos compartido ya varias veces este año a Pastor Willy Aldana. Dios le bendiga, Pastor. Queremos agradecerle por aceptar la invitación. Como dije, hemos compartido yo creo ya varias veces este año y qué lindo es poder compartir también por este medio. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Gracias, Levi, gracias a Jonathan y a Christian por darme el privilegio de compartir este hermoso tiempo con todos ustedes. Pues yo me siento particularmente muy bendecido porque yo sé que este es un podcast que han estado desarrollando de un tiempo atrás para acá. Sé de algunos invitados que han tenido muy queridos, y ahí he oído comentarios, he visto algunos segmentos que ustedes han transmitido, pero entre otras cosas me siento muy bendecido porque yo sé que Jonathan y Christian, pues en medio de que son mis hermanos en Cristo, también son mis hijos, y me da mucho gozo saber que han unido sus corazones contigo, Levi, para hacer este podcast tan lindo. Yo creo que en la medida que lo vayan desarrollando y etcétera, va a ir creciendo la audiencia y va a ir creciendo el interés por los temas que ustedes han tenido en su corazón compartir. Así que me siento muy bendecido, muy honrado. Gracias a ustedes y a ti en particular, Levi, por haber tenido la inquietud de invitarnos. Me siento muy bendecido. Como tú decías al principio, Dios ha querido que coincidamos en varios puntos de este hermoso país, Estados Unidos, para estar en iglesias que nos han invitado, y sorprendentemente he dado cuenta que a mí me ha tocado en la alabanza, en la palabra, y a ti te ha tocado en la alabanza. Y pues me he sentido muy bendecido realmente de poder disfrutar de estos tiempos tan hermosos. Así es, Pastor. Yo, estando en ese tema de que hemos compartido no solamente varias ocasiones este año, sino durante el tiempo que nos venimos conociendo, que de por sí ha sido una bendición, su vida, su esposa, la pastora Judith, que la amamos, la bendecimos, y la amada congregación ha sido de mucha bendición y refugio para nosotros aquí en Arkansas y la familia pastoral en especial. He recordado en unas ocasiones en que hemos platicado algo que usted dijo, Pastor, que me recuerda mucho algo que mi padre decía también. Mi padre decía que él no se consideraba una persona que era tan diestra en el tema de lo que era la alabanza y la adoración. Mas, sin embargo, por muchos años, él sirvió en el área de la alabanza y adoración. Él decía que Dios lo tenía ahí refugiado y escondido en lo que se desarrollaba, lo que en verdad el Señor tenía para él. Pero yo acredito todo lo que he aprendido de la alabanza, y el Señor, gloria al Señor, que siempre nos ha dado gracia en esa área, lo que es la alabanza y la adoración. Todo lo acredito a Él como un vaso que el Señor usó para enseñarme a mí los tiempos, los turnos, a cómo no solamente cantar un canto, sino ministrarlo. Y yo creo que los demás hermanos de la alabanza que participan aquí en Arkansas en ese ministerio pueden decir y testificar lo mismo. Y yo a lo que voy, Pastor, es que en las ocasiones que he ido a compartir y gozarme juntamente con ustedes en su iglesia, no solamente compartir, sino ir a recibir y a gozarme,
he visto que su congregación es una congregación que sabe adorar. Y si hay un dicho que el profeta es, como es el profeta, es la casa. Y entonces si el profeta, el pastor, el que está al frente es un adorador, la iglesia también es una iglesia adoradora. Y es lo que yo he podido dar y doy testimonio de su congregación, pastor. Y qué lindo es ir y gozarnos y deleitarnos, y no se diga de los muchachos también aquí, mis amados consiervos y amigos también, que el Señor les ha adiestrado en esa área. Pero yo lo que quisiera comenzar preguntando, pastor, antes de abordar el tema que tenemos hoy, es ¿cómo fue cómo fue que empezó a involucrarse usted desde un principio en los caminos del Señor, o cómo fue su camino en el poco tiempo o mucho que sirvió en el área de la alabanza? ¿Cómo fue ese tiempo? ¿Qué es lo que aprendió? ¿Y cómo fue eso, digamos, un camino para lo que el Señor lo ha tenido, donde lo ha puesto el Señor ahora? Gracias, Lee. Pues mira, es muy lindo recordar esos comienzos. Yo tuve la bendición de tener a un padre que leía mucho, era un lector muy prolífero, tenía muchos libros en casa y tenía algo que yo creo que Dios permitió que yo heredara de mi papá, y era que a él le gustaba mucho escribir poemas. Él escribía muchos poemas y yo pues fui el último de mis hermanos que tuve más cerca de él, y tuve esa interacción bonita con la que yo miraba que él, aparte de tener una caligrafía hermosísima, papá tenía una letra muy linda, heredada de mi abuelo también. Entonces escribía muy hermoso, su letra era muy exquisita leerla. Entonces a mí me daba tentación siempre leer lo que él escribía, y me daba cuenta que él tenía una inspiración muy linda para hacer poemas. Entonces un día intenté hacer algo yo al respecto. El Señor me llama, nazco de nuevo, y de pronto empiezo a despertar ese interés por escribir. Y entonces empecé a escribir poemas. Y en una ocasión en la que me dieron la oportunidad de compartir en mis primeros años en este ministerio, en el IN, yo me recuerdo que lo primero que hice fue declamar un poema. Y cuando declamé el poema, un poema como de 27 estrofas, impresionó mucho, porque casi nadie pues hacía eso en ese tiempo. Y entonces fue mi primera incursión, como decir, tengo algo aquí que quisiera desarrollar. Que si de poemas me pasé a escribir cantos. Aleluya. Y escribí uno que se llamaba Cristo te necesito. Era un poema y le puse música. Todo así espontáneamente, sin ninguna instrucción. Y de pronto en la iglesia se formó un coro muy lindo, como de 100 voces. Estoy hablando de los años 77, 78, 1977, 78, más o menos. Entonces yo me acerqué al director del coro y le dije, mire, yo tengo este canto. Y me dijo, quiero oírlo. Y acercó su oído a mi boca, y entonces así muy cerca de él se lo empecé a tararear. Y ahí lo impresionó la composición. Me dijo, eso usted lo hizo, hermano. Sí, yo lo hice. Eso es inédito. Entonces me dijo, esto lo tienes que cantar. Y entonces pasé así, por ese acto, pasé a ser el vocalista del coro, sin ser músico formado, pues todo surgió espontáneamente. Yo me recuerdo que ese canto que se llama Cristo te necesito, conmocionó a la congregación entera, la conmocionó. Y de la nada mi figura surgió, ya me empezaron a conocer, Willy, mi hermano Willy, y en una ocasión que el apóstol, el doctor Otoniel Ríos, me escuchó cantar ese canto, también se impresionó. Y entonces, pasados unos meses, él ponía en una ventanita así muy bonita de marco de madera en la parte de atrás de la iglesia de aquella época, ponía los privilegios. Y un día yo me acerqué a leerla y ahí vi mi nombre, de la nada vi mi nombre, que me tocaba dirigir uno de los cultos congregacionales. Y me asusté, porque yo nunca había dirigido especialmente una iglesia como el
violín, pues, de aquella época, en donde costaba mucho llegar a esos niveles, costaba mucho, había que esperar mucho tiempo a veces para llegar a esos, y a mí me costó relativamente muy poco tiempo. Yo sentí que no recorrí lo que otros habían recorrido, y de pronto me vi dirigiendo cultos congregacionales los días viernes, los días, generalmente me tocaba los viernes, casi nunca me ponían los domingos, los viernes en la noche, pero me ponían muy seguido, 1 o 2 veces por mes. Y entonces me tuve que aprender todos los coritos de la época, todos, me los aprendí. Y sin saber notas musicales, ni escalas, nada. Todo como que lo tenía dentro de mí, y yo solo escuchaba la nota del teclado o de la guitarra, que en ese tiempo no se tocaba batería, te cuento. Estaba como prohibida todavía. En esas alturas de lo que se ha desarrollado la alabanza en estos últimos 40 años. Pero yo tenía una habilidad muy particular en adaptarme a la nota. Agarraba mi voz y solo escuchaba la nota de la escala del teclado o de la guitarra, y rapidito, pero muy rápido, me adaptaba a la escala musical. A la tonalidad. Y entonces ahí empezaba y agarraba los coros que tenían esa escala. Y ahí me iba en un hilo de coritos en esa escala, en los de avivamiento, y después me pasaba a los de adoración, que en aquel tiempo eran cantos muy simples, muy sencillos, no tenían mucho arreglo, pero debo contarte que fue el despertar del avivamiento de Lima. Pastor, sé que vamos a empezar a entrar a platicar sobre el tema de la restauración del tabernáculo, pero es bien sabido que cada vez que te toca compartir un tema, pues vos sos un hombre de muchos recursos lingüísticos, semánticos. Entonces, tu exposición es casi siempre un cierto tipo de poema también. Y sabemos que pues estudiaste abogacía, ¿verdad? El espíritu de la ley. Entonces eso te agrega a tu background, ¿verdad? De poder tener esta riqueza a la hora de hablar. Entonces, yo quisiera que nos compartieras alguno de esos poemas. No sé si te recordás, no sé si tu, tu predilección era la épica, la lírica, lo dramático. Bueno, vos sos pastor, de repente lo bucólico, ¿no? Pero para los que no conocen al pastor Willy, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido mucho del idioma español con él. Palabras como etéreo, efímero, espurio, paupérrimo y todas esas otras malas palabras, ¿verdad? Pero, pastor, ¿algún poema así que el Señor te haya regalado, alguno de los que tú te recordes que nos pueda recitar así rapidito y luego entramos al tema? Bueno, conservo un folder muy viejito de donde los escribía a máquina en algún tiempo, cuando se escribía todavía a máquina. Que ustedes ven que ya no ni se ven, que ya son reliquias. Tenía ahí cerca como de, parece unos 40 poemas, que no sé qué lo hice. Creo que lo traje a este país y en algún momento lo encontré, pero lo volví a perder, no sé qué lo hice. Pero me daba gracia volverlos a leer, porque obviamente muchos de ellos ya ni me recordaba qué era lo que yo había escrito, pero hay uno que todavía no lo recuerdo todo, eran 27 estrofas, en rima. Había unos que los escribía en prosa, pero muchos de ellos en rima, o sea, rimaba las palabras, para que pues, se oyera la rima muy hermosa a la hora de compartirlos. Pero hubo uno en particular que era una forma de testificar con un poema, que yo, una de esas estrofas del poema, se las copié a mi papá. Pero empieza diciendo: ¿quieres saber de dónde vengo? ¿Quieres saber qué cosa tengo? Vengo de un mundo de maldad, de mentira y de iniquidad. De ese mundo vengo yo cansado, triste y sin compasión, atormentado. ¿Para qué volver a ser esclavo del vicio y del pecado? Pero ahora que sabes de dónde vengo, ¿quieres saber qué cosa tengo? Tengo un amor sublime. Tengo un Salvador que me redime. Mi alma compró en el Calvario, muriendo en la cruz escarnecido. Para siempre no andaré yo solitario, pues sé que mi Jesús está conmigo.
Prosigo al blanco, al premio de mi soberana vocación. Herencia eterna expirará. Es una de las pocas estrofas que recuerdo de ese largo poema. Es un largo poema porque cuento mi testimonio ahí, en rima. Y les cuento algo. Una vez, con el pastor Alberto Baeza, fuimos al Parque de la Constitución, allá en mi país, que está frente al Palacio Nacional. Se permitía en esa época testificar en parques. Entonces yo me fui dentro de un grupito de jovencitos que estaban en esa época, y en una de esas me dice el pastor Baeza: vos, Willy, testificar. Fíjense que en lugar de empezar a contar mi testimonio así, declamé ese poema. Wow. Se convirtieron 14. Aleluya. Es la más grande cosecha de almas que yo he logrado en toda mi vida. Y lo hice con ese poema. Pastor, Sí. algo bueno, regresando un poquito sobre los comienzos de este ministerio, al cual, gloria a Dios, pertenecemos al Ministerio Selim. Hay algo que yo he escuchado de diferentes siervos que vivieron en que les tocó experimentar a un nivel más cercano ese proceso de la transición a un culto o servicio muy tradicional, y de lo que consiste también más en el área de la alabanza, a comenzar a ver un cambio. Es decir, desde que se le reveló al apóstol Ríos lo de la restauración del tabernáculo. Recuerdo el testimonio que él daba por una prédica que escuché en cómo surgió eso. Pero algo que yo quiero abordar hoy es esto, lo del tabernáculo restaurado, porque no solamente ha jugado o ha sido una parte muy importante en el desarrollo del ministerio Selim, y ahora pues, ¿verdad?, se ha expandido a los otros ministerios que salieron del LIM. Pero yo creo que no solamente es exclusivo al LIM, sino que a toda la iglesia de Cristo. Pero yo creo que, es lo que queremos abordar el día de hoy, un momento, aunque yo sé que es un tema muy extenso, pero yo creo que es muy claro que estamos viviendo un tiempo de restauración de varias de las cosas que mi Señor Jesús prometió para la iglesia postrera, para este tiempo. Varias cosas ahora, desde un tiempo para acá, que han sido más evidentes, yo diría. No me atrevería a decir que durante un periodo para acá el Espíritu no estuvo obrando, moviéndose, pero ha sido un poquito más evidente la restauración de ciertas cosas. Por ejemplo, los 5 ministerios, los dones del Espíritu, etcétera, han sido más evidentes en la iglesia hoy en día. Entonces, entre esas cosas que el Señor prometió restaurar y que iban a ser relevantes para la iglesia postrera, fue profetizada desde antes, desde el profeta Amós, en Amós capítulo 9, versículo 11, donde dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. En el versículo 12 dice: para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Entonces, Pastor, lo que yo quiero, por un momento, quisiera que nos pudiera exponer es lo que es el tabernáculo de David. ¿Cómo se aplica en el culto a Dios hoy? Posiblemente por qué cayó y por qué por mucho tiempo no se vio, o es aún hoy en día puedo decir que hay mucha resistencia al aplicar esto a la iglesia hoy en día. Lo que es la libertad en la alabanza, el uso de ciertos instrumentos, darle la libertad al espíritu de moverse. Quisiera abordar este tema, Pastor, con su dirección, de lo que es el tabernáculo de David hoy en día en la iglesia. Sí, un tema muy, muy, particularmente muy hermoso, siempre que se habla de la alabanza. Quiero contarles algo, que fíjense que yo sí vi esa transición, la vi muy, muy palpable. En la época en la que yo
incursioné en el área de la alabanza, casi en todas las iglesias de mi país. Se usaban aquellos famosos himnarios, donde habían secciones de la doxología, cánticos tradicionales traducidos del inglés, en muchos de ellos el inglés al español, sin partituras ni nada, porque los que yo he visto aquí en Estados Unidos, en iglesias a las que yo he ido, donde todavía tiene los himnarios en el respaldo de las bancas, que cuando dicen, bueno, vamos al número tal, uno solo va y ahí encuentra uno hasta las partituras, bien bonito, perdón, y ¿cómo se llama? Eso prevaleció por muchos años en la mayoría de las iglesias, ese tipo de alabanza. Pues fíjense que yo me recuerdo que cuando ya me tocó a mí, allá en los años 70, entrar a ser digamos, a ser protagonista de lo que era la alabanza en la iglesia donde Dios nos llevó, ya empezó a seguir, ya no era tanto los himnarios, eran más coritos, muchos puros coritos. Ya no eran himnos como las 100 ovejas, de todos esos que recordamos de aquel tiempo, que por cierto, con unas letras hermosísimas, hermosísimas. Santo, 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 y Juan Grande es Él, ¿cómo se llama? Su fidelidad, todos esos cantos hermosos, que algunos de ellos ahora contemporáneamente les han hecho muchos cambios en los arreglos muy lindos, pero que obviamente responden a esa inspiración que Dios dio de aquella época. Pues dice que yo me recuerdo que yo una vez le dije al Señor, Señor, no puede ser que seas esta de la alabanza que tú esperarías de la restauración del tabernáculo de David. Yo creo que esto no es. Estamos haciendo un esfuerzo importante por introducir al pueblo del Señor a ese ambiente, pero yo decía, para mí esto no debe ser, esto es una caricatura de lo que realmente Dios quiere que nosotros tengamos. Y fíjate que yo me recuerdo que nosotros en el IN, desde aquella época, ¿cómo se llama? Veníamos de una tradición, no sé si bautista o presbiteriana. Yo creo que era más presbiteriana. Y ya con dones del Espíritu, ya con todo lo que el apóstol Ríos empezó a recibir de la palabra, surgió un hombre que hizo una revolución en el tema de la alabanza dentro del ministerio Selim. Se llamaba Marvin Biles. Él era un americano que aprendió el español, un español con el acento de inglés. Entonces, ustedes saben cómo es ese tipo de vocabulario tan curioso que tienen los americanos que aprenden el español. Sí. Es un como español arrastrado, le digo yo. Hola, ¿cómo estás? Y así, ¿verdad? Pues con ese tipo de español conoció al doctor Ríos cuando él estuvo hospitalizado aquí en Houston por una fractura en un brazo que estuvo a punto de perder. No sé cómo se conocieron, pero fue algo tan precioso que lo invitó a dar los primeros temas de la restauración del tabernáculo de David en Ministerio Selim. Estoy hablando principios de los 80, 84, 85. ¿Cómo se llama? Yo ya no estaba tan activo en el ministerio, me había puesto a estudiar mi carrera de leyes y solo empecé a ver de lejos el proceso. Ahí fue cuando se metieron bastantes jóvenes de aquella época, que ahorita son unas autoridades en el tema de la alabanza, entre ellos Santiago Agil, Milton Méndez y otros que ustedes tal vez recordarán, pero que Dios los levantó muy hermoso en el ministerio de alabanza, pero fue bajo una innovación, podría decir, de lo que enseñó Marvin Biles. Marvin empezó a dar todos los elementos de los que David se valió para restaurar la alabanza. Y empezó a hablar, no me recuerdo, de el tema de, ¿cómo se llama?, de quienes conformaban el equipo de alabanza. Ahí estoy hablando de Asaf, de Jedutum, aquí tengo unos nombres que quería recordarlos, Jehiel, Matatías, Benaía, incluyendo Obed-Edom y todos. Obed-Edom, yo no sé si ustedes sabían, pero fue parte de la alabanza. Muchos solo lo recordamos como el que
el que tuvo el arca del pacto 3 meses. No, él también fue portero del templo. Y yo estaba leyendo que fíjense que, por ejemplo, en Primera Crónicas 16:5 dice: Asaf el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después que él, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obed-Edom, dice. Y Jehiel con instrumentos musicales. Dice arpas, liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes. Obed-Edom era músico. O sea, no era solo un portero en el templo, no, él se hizo parte de la alabanza. Y yo he entendido, y yo tengo ese tema por ahí pendiente por compartirlo dentro de la escuela para padres que estoy dando ahora, que uno de los éxitos de Obed-Edom es que no solo cuidó el arca del pacto, ministró el arca del pacto. Wow. Cuando la tuvo en su casa, porque él era músico. Yo me imagino a ese Obed-Edom solito en su casa, con sus címbalos, con sus arpas, con sus liras, entonándole adoración al arca del pacto, donde él sabía que estaba representada la presencia de Dios. Entonces, este es un detalle muy lindo, porque cuando este varón de Dios, que yo les comenté hace un momento, Dios lo llevó al ministerio Selim, a partir de ese momento, la alabanza del ministerio Selim revolucionó. Antes yo me recuerdo que solo estaba, pues no pasaba a dirigir, solo estaba el tecladista, un bajista, un guitarrista, no se usaba batería, después se introdujo la batería, ya empezó a oírse mejor. Fíjense que recuerdo con mucho cariño a alguien que es el único que lo he oído tocar ese instrumento, la famosa hawaiana. Era una guitarra que se tocaba acostada y se rasgaba como violín. Era el único que yo he conocido que la tocaba. La hacía llorar a esa hawaiana. Y se oía exquisita en la alabanza. Yo nadie más he vuelto a oír que toque ese instrumento. Y él lo tocaba con una facilidad enorme. Israel Solís se llamaba él. Y yo lo dejé de ver hace muchos años, pero Dios lo usó muy hermoso en alabanza. Y cuando vino la restauración de la alabanza, miren, honestamente fue algo espectacular. Empezaron a surgir ¿cómo se llama? La sección de coro. Ya había sección de viento, ya había sección de cuerdas. ¿Cuándo eso? Nunca. Por lo menos donde a mí me tocó vivir la experiencia, se empezó a oír muy linda la alabanza, muy hermosa. Ya no eran puntos especiales como antes, sino todo no destacaba a nadie en particular, sino que todo era un conjunto hermoso y armonioso de instrumentos y de voces. Y yo creo que ahí fue donde empezó a surgir ese cambio tan dramático que por lo menos en el ministerio se empezó a vivir de aquella época. Yo ya no estuve ahí todo ese tiempo donde se restauró la alabanza en el ministerio, pero la vi de lejos, cómo sucedió el proceso, y fue algo muy hermoso. Ahora fíjense que el doctor enseñó en ese tiempo que era una de las cosas que él en su corazón tenía, de ver, ser testigo de la restauración de la alabanza en el ministerio, porque teníamos mucha palabra, pero la alabanza era realmente lamentable, era muy rudimentaria. Entonces, a partir de ese momento empezó a surgir, digamos, la técnica musical. Ya había técnica musical. Y empezaron a surgir unos talentos musicales tan hermosos en todo, en el teclado, en la batería. Ahí fue cuando te cuento que conocí a Leo Fuentes. Leo era un muchachito, jovencito, delgadito. Tendría unos 15 años en ese tiempo. Y lo empecé a oír tocando batería en ese surgir, en ese despertar que hubo de la alabanza y ministerio Selim. Y así empecé a ver a otro montón que ahora les perdí de vista, a muchos de ellos, ya no sé dónde están, pero ese despertar fue muy hermoso. Yo creo que muchas iglesias están viviendo esta experiencia
de la restauración del tabernáculo que David formó. Fíjense que solo para dar más recurso al post, yo estaba viendo aquí que se los quiero compartir rapidito. Dice en Primera Crónicas 15:19 que los cantores Emán, Asaf y Etán fueron designados para hacer resonar címbalos de bronce. A mí me impresionó eso porque yo sí he visto en los grupos de alabanza que se usan a veces los címbalos, pero no con esta característica. Como que el címbalo de bronce o los címbalos tienen, por lo menos en el fluir profético, una connotación que yo por lo menos la he visto por experiencia. Y cuando empieza a sonar, algo se mueve en el ambiente profético, muy especial. Y por ejemplo, fíjense que dice en Primera de Crónicas 15:20, Zacarías, Asiel, Semiranot, Eyel, Unías y Eliama, Unías, Benaías, dice con arpas templadas para Alamot. Alamot, entre paréntesis, en esta versión que tengo, dice arpas con notas altas. Fíjense, arpas con notas altas, como que ya a la hora de entrar en el ambiente profético, en el fluir profético, el que haya notas de un tipo, cierto tipo de instrumentos, etcétera. Fíjense que, por ejemplo, estaba viendo un instrumento aquí que yo no lo había visto, dice para dirigir con liras templadas para el seminit. Seminit, yo tengo aquí entre paréntesis, arpas de 8 cuerdas. Eran arpas como muy chiquitas que se usaron en ese tiempo en el que David instauró la alabanza. Como que también el que tuviera 8 cuerdas tenía un sentido en el ambiente espiritual. Y después agrega en el 22, dice que Ananías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto. Dice, él dirigía el canto porque era hábil. Era hábil. Yo no sé cómo es que ustedes tengan el concepto de manejar la habilidad en el canto. No sé cómo la interpreten ustedes, pero yo la habilidad la considero no solo en el hecho de saber cantos, sino de saber cómo modular la voz en ciertos momentos de la adoración. Si debe ser nota alta, si debe ser nota baja, si debe de ser, digamos, en un tono moderado, no sé cómo explicarlo, mi manera de entender esto, pero creo que ese despertar hermoso del tabernáculo de David tiene un montón de componentes en instrumentos, en voces, en el uso de, digamos, de la percusión, que algunos la desestiman mucho, pero yo la aprecio y la valoro porque he visto eso. A veces, cuando yo le he pedido a mis hermanos de la alabanza en la iglesia que solo toquen címbalos, solo címbalos, que por cierto ahorita estamos como que hemos bajado un poquito localmente en ese fluir de los címbalos, pero digamos que el baterista solo toque los platos, así en forma muy, digamos, ¿cómo decirlo? Muy fuerte o muy nutrida. Algo sucede. Yo he sentido algo en mi espíritu diferente, ¿verdad? Porque es como un momento de fluir profético. Entonces hay un montón de cosas que el tabernáculo de David entraña en el ámbito musical, en el ámbito profético particularmente. No es solo de invitar al pueblo del Señor a que se introduzca en un momento de adoración y de presencia de Dios, sino que entender y discernir por el momento que se está viviendo ahí, qué instrumento o qué tipo de tono o de nota debe de hacerse para que se pueda captar en forma más efectiva lo que Dios quiere hacer ahí. Willy, según, ¿qué es lo que entendés vos que hizo David diferente? Porque cuando me llama la atención que el Señor decía, restauraré el tabernáculo de David, pero ¿por qué no el tabernáculo de Moisés, verdad? Porque lo que me llama la atención de esto es de que el Señor le dio a Moisés todas las instrucciones y las medidas para hacer el tabernáculo que le mandó a hacer. Donde el Señor le dijo, estas telas vas a usar, de estas medidas lo vas a hacer, etcétera, etcétera. El templo de Salomón
es otro templo que también fue hecho a medidas específicas, con materiales específicos, con todo hecho, digamos, a medida, como debería de ser. Pero el tabernáculo de David fue un espacito en medio de esos dos, un Sí. espacio pequeño entre esos dos, donde literalmente no había altar de sacrificio, no estaba la mesa con los panes de la proposición, no estaba el candelabro, simplemente era una tiendita donde estaba el arca del pacto. Y no fue hecha de especificaciones del Señor, el Señor no pidió, no lo pidió de esa manera, sino que, pero como que a David se le permitió un pedacito de supergracia, donde él pudo crear este tabernáculo especial, específico, muy a su modo, digamos, ¿verdad? Muy a su modo, después de que Obed-Edom había tenido el arca del pacto en su casa. Entonces, ¿cómo entendés? ¿Qué crees que fue lo que hizo David bien? Que para impactar al Señor de tal manera que no fue hecho con las instrucciones específicas del Señor, sino que fue algo que surgió de su corazón para tener el arca del pacto cerca de donde él estaba viviendo. Y eso fue lo que el Señor quiso después restaurar y que prevaleciera. Muy linda tu pregunta, Jonathan. Yo me la he hecho varias veces. Porque, miren, si ustedes me permiten esta apreciación, yo creo que David fue un cantor dulce de Israel más que pastor. Dios lo diseñó a él, Dios lo escogió a él por algo que él traía de la preexistencia, si queremos meternos un poquito a esa parte, que lo hacía muy particular. Traía un diseño muy hermoso, muy lindo. David dice que para mí ha sido uno de los directores de alabanza más excelsos que ha tenido la tierra. No solo porque él pautó la alabanza, él la pautó. Le estableció los rigores y los límites de la alabanza. Es una cosa impresionante. Para mí uno de los mejores directores que ha tenido la tierra en el ámbito de la alabanza. Porque fíjense que yo estaba leyendo en Primeras Crónicas 25:6. Si me permiten leer el texto, dice, todos estos estaban bajo la dirección de su padre, o sea, Emán, el vidente del rey. O sea, Emán era el profeta del rey, personal. Porque en ese tiempo se estilaba que los reyes estuvieran muy cerca de ellos, a sus profetas, a sus videntes. Aunque entre profeta y vidente hay una diferencia, ¿verdad? Que no es lo que toca ahora platicar, pero entre un profeta y un vidente hay una diferencia en el ámbito profético. No es lo mismo. Pero digamos que un vidente era alguien que sabía entender de parte de Dios el momento exacto en el que un rey tenía que actuar de una o de otra manera. En este caso, digamos, David estaba muy vinculado al mover profético, muy vinculado. Entonces decía ahí, para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutum y Emán estaban bajo la dirección del rey. O sea, estos tres, protagonistas de la alabanza del tabernáculo que David levantó, estaban bajo su dirección. O sea, que el que decía cómo se tenían que hacer las cosas era David. ¿Cómo lo sabía? Como dice Jonathan, ¿por qué, si el tabernáculo de Moisés tuvo tantas medidas específicas para que de ahí se asentara la presencia de Dios, y así también las tuvo el templo que edificó Salomón, por qué la tienda de David no tuvo todo ese rigor? Ustedes saben, mis hermanos, que el arca del pacto pasó por varios lugares digamos, en su transición hasta llegar al templo de Salomón. Venía primero del desierto, después del desierto, en el peregrinaje para ya cuando entraron a la tierra de abundancia, pasó por otro montón de lugares, pero entre ellos uno que se llamó Silo. En Silo era que estaba cuando la mandaron a traer, porque ahí en Silo, ¿dónde estuvo en Silo? No tenía ningún tiempo, ¿cómo decirlo? Lugar específico que la Biblia por lo menos nos describa que fuera de mucho honor. Había sido muy sencillo. Y eso fue lo que a David no le pareció. Digo, no es posible que lo que representa la presencia de Dios no tenga el lugar de honor que le corresponde, porque ya no había tabernáculo. Ya cuando echaron a la tierra de abundancia no había tabernáculo. ¿Dónde estuvo el arca del pacto todo ese tiempo? Había estado en lugares muy sencillos, muy
de muy poca relevancia, podría decirse. Entonces vino y dijo, y fue cuando él decidió transportarla y traerla a Jerusalén. Y ustedes conocen los incidentes que hubieron entre los dos desfiles de David. El primero donde murió uno de sus amigos, que fue ¿cómo se llamaba él? Usa, ¿verdad? Usa. Sí. Y entonces él murió uno de sus amigos. Un desfile de tanta celebración se convirtió en un cortejo fúnebre. Y ahí fue donde se la llevaron a la casa de Obed-Edom, y de ahí de Obed-Edom él la rescató para llevársela a su casa, a su tienda. Entonces cuando él la agarra y se la lleva a su casa o a su tienda, dice, yo he leído, no sé si esté equivocado, pero he leído que la puso atrás de donde él tenía su residencia. Él levantó como una carpa, por así decirlo, y ahí puso el arca del pacto, mientras Dios le daba los planos que traían, eso sí, traían diseño, traían medidas, traían especificación de materiales del templo de Salomón. Pero todo el tiempo que él disfrutó de tener el arca del pacto en la parte de atrás de su casa, en una tienda en donde era donde él, yo me imagino, entraba a adorar al Señor en forma individual. Porque ahí fue donde surgió en su corazón cómo levantar la alabanza. Fíjense que yo estaba viendo aquí así rapidito, se los muestro, que dice el número de los que fueron instruidos en el canto al Señor con sus parientes y todos los que eran hábiles, dice, fue de 288. O sea, un coro de 288 era una cosa espectacular. ¿Quién dio eso? ¿Quién dio esa pauta? David. Denle. Cuando llegaban sus directores adjuntos, denle, y le decían una propuesta, denle, metan eso. Y miren todos los instrumentos que la Biblia nos describe que ellos usaron para levantar esa. Otra cosa que a mí me impresiona, mis hermanos, es los turnos que él hizo, que eran 24 turnos, en donde siempre en esa tienda hubo alabanza, hubo celebración, hubo adoración al Señor. Miren, qué cosa más impresionante. Yo no sé si a estas alturas hay una iglesia en el mundo que tenga esos 24 turnos. Él los levantó, Él los instruyó, Él los estableció. Entonces, es obvio, hermanos, que esto vino del propio corazón de Dios, en donde David se dejó usar, que fue lo que conquistó el corazón del Señor, el ver que hubiera un hombre que pudiera entender el ámbito en el que se mueve su presencia, que es en adoración y en alabanza. ¿Sabes qué me llama la atención de lo que estabas diciendo ahí? Es de que ahorita que estabas mencionando esto, tal vez me puse a pensar, tal vez lo que al Señor le gustó de esto fue que por inspiración propia, digamos, o bueno, tal vez guianza del Espíritu en ese entonces, ¿verdad? Él empezó como a crear en el ambiente, en la tierra, lo que más se asemeja a lo que va a suceder en los cielos, en lo que va a ser la adoración en la eternidad. 24 horas, día tras día y noche, adorando, y sin importar tanto el lugar, sin importar que si hay, no sé, el templo no está construido, no es específicamente así, sino simplemente era un corazón totalmente enamorado, ardiendo en pasión por el Señor, anhelando su presencia, porque si algo podemos ver de David era de que él anhelaba el arca del pacto, él anhelaba tenerla ahí, por eso fue que hasta se arrebató e hizo las cosas un poquito, digamos, con un poquito sin cuidado, digamos, con lo que pasó con Usa, ¿verdad? Pero porque él anhelaba tanto traerla y decía, yo la necesito aquí, no puede ser de que yo tenga una gran casota, ¿verdad? Y que el arca del pacto esté ahí olvidada, así es la presencia del Señor, la quiero tener aquí. Y yo me imagino que a David codiciando el arca cada mes que pasaba como Obed-Edom, y David queriéndola tener ahí, ¿verdad? Pero y tratando de buscar la manera más prudente de traerla, ¿verdad? Pero ahorita que decías eso, tal vez lo que le impresionó al Señor fue lo semejante que era lo que Él quería instituir, ¿verdad? En adoración, a lo que va a ser la adoración eterna, ¿verdad?
Ok. Amén, así es. Y damos gracias al Señor por darnos a nosotros esa oportunidad de gozar de su presencia, de ser partícipes de su tabernáculo hoy en este tiempo. Así que, gloria al Señor. Pastor Willy, gracias por acompañarnos. Que el Señor le bendiga. Le amamos, le bendecimos. Y a todos los hermanos, a la audiencia que nos están sintonizando este programa, este episodio, que el Señor les bendiga también. Nos vemos en el próximo episodio de How Podcast. Que Dios les bendiga. Bye, guys.